En punto, repito, los invitados a esta hora son el doctor Armando Quintero, quien es abogado muy reconocido en la ciudad de Cúcuta y podemos decir que en todo el país. Igualmente la doctora María Costanza, ella es María Costanza, uy, se me olvidó el apellido. Arteaga. Arteaga, la secretaria de Arteaga salud, Hernández. Arteaga Hernández, sí señor, tiene toda la razón. La secretaria de salud de la ciudad de Cúcuta, la doctora no ha llegado, me dicen que ya está en camino, pero ya llegó su asesor jurídico. Doctor Armando, buenos días, lo escucha, por lo menos aquí los que estamos los de la mesa, no sé de aquí para afuera. ¿Cómo está? No, yo sé que ustedes tienen una amplia audiencia, no solo directo, sino también después en las grabaciones que ustedes replican. Julio César, bien, empezando el día y empezando la semana con mucha fe de que todo este padecimiento al que nos tiene sometidos el COVID-19 pase pronto. Bueno, a propósito del COVID, Juicioso ha estado en cuarentena, mi estimado abogado, o sus líderes precisamente lo han llevado. ¿Cómo está manejando el tema judicial? Bueno, pues he tomado las medidas de precaución que se deben, sin embargo, pues usted sabe que tengo una asesoría con la gobernación del departamento y precisamente estos temas relacionados con el COVID-19 prácticamente ocupan, si no la totalidad, por lo menos el 90% del tiempo de los secretarios de despacho y del señor gobernador del departamento, Silvano Serrano, quien ha estado al frente y con un liderazgo muy importante frente a ese tema. Entonces no he podido, digamos, resguardarme como lo ordena la cuarentena en aras de el servicio público. Bueno, me está viendo el último antipasto, profe. Démosle tiempo que llegue la doctora María Costanza Arteaga para entrar con el tema. No sé si tiene para aprovechar. No, interesante que esté aquí el doctor porque pues es bueno conocer las diferentes posiciones que tienen de tipo jurídico los abogados, porque no puede uno esperar que todos los abogados piensen igual, porque cada uno lo hace articulado desde cualquier referente que tenga la parte jurídica. Pero una pregunta que quería aprovechar para hacerla, si en Cúcuta se ha rumorado mucho en lo que corresponde al cambio que hubo abrupto, digámoslo así, el 3 de enero del gerente de la ex Cúcuta, y una de las discusiones que hay internas ahí en las situaciones, el alcalde de Cúcuta como alcalde o como presidente de la junta directiva de la ex puede tomar la decisión de cambiar, destituir a un funcionario como es el gerente, cuando todavía no se había legalizado la existencia del alcalde como perteneciente a la junta directiva, con el acta el acta que tenía que presentarse en la Cámara de Comercio de haberse posicionado como alcalde. Bueno, la verdad pues me toma de sorpresa, es un tema que yo no conozco al interior ni de la EIS ni del municipio de Cúcuta, porque no he asesorado ni al uno ni al otro. Yo conozco, digamos, los informes de prensa que han salido en relación con ese tema y digamos la argumentación del acto administrativo mediante el cual se declara esa insubsistencia, pues tiene todo el sustento jurídico de unas normas de orden superior que establecen que el presidente de las entidades descentralizadas son los respectivos mandatarios seccionales al cual pertenece el órgano. Sin embargo, como digo, yo no conozco el contenido de los estatutos de la entidad ni qué dispongan al respecto. Sin embargo, hay unas normas de carácter superior que eventualmente primarían sobre unas normas de orden territorial. Yo creo que el doctor Armando Quintero va a ser de aquí hacia adelante como ha sido invitado a esta mesa. Primero, la verdad, y lo ratifico, aparte de la amistad que nos une con el doctor Armando Quintero, que ahora la capacidad que tiene como abogado, y lo decía, no tan solo reconoció en Cúcuta, el departamento y el mismo país, y entonces tiene ese tipo de tarea, de gestiones, lo buscan mucho, y aquí va a estar porque seguramente lo vamos a tener en varios casos
que va a tener el doctor Armando Quintero, con varios amigos abogados que nos han visitado continuamente en esta mesa de trabajo. Pero como acá la invitada es la doctora María Constanza Arteaga Hernández, secretaria de Salud de la ciudad de Cúcuta, y que muy cumplida nos llegó a esta hora del noticiero Agenda al Día, quiero darle la bienvenida, doctora, el profesor Jesús Ibé, el abogado acá Leonardo Mora, que hace parte de la mesa de trabajo, ya conoce a su abogado, el doctor Armando Quintero, y quien les habla, Julio César Peñuela, el mejor de los días, y estamos aquí para debatir el tema de la suspensión, de lo que pasó con la contratación, temas generales que también pues nos concierne a todos, la salud de la ciudad de Cúcuta. Buenos días, doctora María Constanza. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación y buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Buenos días. Bueno, profe, lo dejo que inicie. Bueno, saludar aquí no solamente a la doctora y al doctor Quintero, sino saludar a la audiencia de Cúcuta, porque qué interesante que hoy le pongamos mucho cuidado a lo que aquí vamos a comentar en relación a que para poder uno tomar un juicio sobre alguna situación que se discute en la municipalidad, es importante primero escuchar las partes. Muchos han escuchado de pronto una parte que es la parte que se maneja a través de las redes sociales, que tiene sus vericuetos para justificar o no justificar, y en este caso de ahí veo a vos aquí en la mesa de trabajo de la doctora, que es precisamente la que conoce de manera directa lo que se hizo, lo que se va a hacer, porque muy seguramente continuará en su cargo, y el por qué se hicieron las cosas. Bueno, doctora, se inicia con el tema de la contratación, ¿cierto? Por la cuestión del COVID-19, aquí estamos con toda la documentación, tenemos el contrato que ha sido muy manejado en los medios de comunicación en la ciudad de Cúcuta. Referente a esta contratación, ¿qué plan de estudio se hizo? O precisamente por la misma necesidad de lo del COVID-19, el gobierno pues dio algunas facilidades para que los entes territoriales tomaran decisión. Hablemos de este tema, de esta contratación. Bueno, todo el proceso inicia con la resolución 385 del 2020, donde a nivel nacional se declara la emergencia sanitaria. Posteriormente, a nivel del municipio, el señor alcalde de Cúcuta, por medio del decreto 109 del 2020, declara la urgencia manifiesta por la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional, y seguida de eso, yo como secretaria de salud del municipio, por medio del decreto 440 del 2020, se toman todas las medidas para el tema de emergencia sanitaria, es decir, me declaro también en emergencia sanitaria para poder hacer una contratación por urgencia manifiesta, y en ese orden de ideas yo puedo hacer mi contratación directa sin necesidad de tener ningún tipo de acción diferente a esa, por decirlo de alguna manera, como a esa potestad por haberme declarado en urgencia manifiesta. En ese orden de ideas se hace todos los documentos necesarios para hacer, se hace un estudio de necesidades, se hace el estudio previo de mercado, toda esa documentación reposa dentro de la carpeta del contrato, las fichas técnicas especificando cada uno de los productos, y se procede a hacer, también se reciben varias cotizaciones a las cuales no estaba obligada yo a hacerlo de esa manera, sino simplemente hacen parte del estudio de mercado que se incluye dentro de ese proceso, y se estructura la solicitud. ¿En qué sentido? En que se hace con una, no es una unión temporal, es una compañía que viene trabajando en el mercado hace 15 años, que también presta o suministra insumos médicos a otras entidades a nivel municipal y a nivel departamental. Creo que es una compañía que tiene pues una experiencia frente al tema, que nos podía garantizar la entrega de insumos, porque ese es otro tema que tenemos que tener en cuenta, que las compañías están pasando cotizaciones, primero las están pasando en dólares, que le dicen a uno como adquiriente que en el momento en que llegue el insumo le liquidan al dólar de ese día, pues que para nosotros esta condición no aplicaría, pues porque de esa manera yo no puedo hacer ningún tipo de negociación y pues no estarían beneficiando en nada al municipio. Y la otra es también los sobrecostos que hay personas
o compañías que están cotizando y están incrementando los precios en un 30, 40, hasta un 50%. Entonces, todas esas cosas fueron tenidas en cuenta, el tema de oportunidad, de calidad, de la prestación en su momento determinado para poder hacer ese tipo de selección. Profe, Y la cultura, yo pienso que una de las cosas que de pronto haya malos entendidos en relación con y se lo fortalecen al pueblo con la mala idea que tienen de manipular a la gente. Porque yo, por ejemplo, pienso en esto, ¿por qué no va a ser importante que los bacteriales sean de tipo de uso quirúrgico? Porque de una vez cuando hablan de jabón, de una vez piensa la gente en los jabones de promoción, de esos jabones que muchas veces la calidad no es la mejor para unos casos. Pero poniéndole atención, doctora, en lo que usted está planteando, me parece importante que la gente debe conocer cuáles son los pasos a seguir en la contratación para lo que corresponde a insumos de tipo médico, que son diferentes. Es diferente usted ir a pedir un bulto de papa que ir a mirar un insumo, una herramienta que se necesite para la cuestión médica, que entre otras cosas son productos altamente costosos, porque no son productos de fabricación continua en varias partes, sino que son especializados las empresas que hacen estos productos, ¿no? Yo creo que por eso es que se nota como que hay unos precios demasiado altos, dice la gente, pero no sé. Pues de todas las cosas que hemos, dentro del estudio de mercado que se hizo unos cuadros comparativos para poder obtener y poder negociar con el precio más adecuado y el más conveniente. Se tuvieron todas las medidas necesarias para poder hacer esa selección de una manera mucho más objetiva. a ver, doctor Quintero, su opinión. Bueno, más que una opinión, es una posición de tipo jurídico frente a todo el tema que rodea el proceso de contratación, y en eso sí hay que ser supremamente claros para que la audiencia, digamos, tenga una percepción de cuál es la normatividad que se sigue respecto de los procesos de contratación en las circunstancias en las que estamos. Frente a eso, es claro que la Secretaría de Salud de Cúcuta, como un ente del nivel central del municipio, está regida por la Ley 80 de 1993, todo el Estatuto General de Contratación, y la Ley 1150, que posteriormente la modificó. Con ocasión de la declaratoria de emergencia de la pandemia, el Gobierno Nacional, a través del decreto 440, estableció unas reglas de contratación excepcionales para una situación excepcional, y entonces determinó en el artículo 7º que cuando se declarara la urgencia manifiesta al interior de las entidades públicas con ocasión de la pandemia, se presumía que la urgencia existía, se presume, hay una presunción de derecho que la emergencia existe, y por lo tanto yo no tengo que hacer una consideración adicional, y nos remite a la Ley 80 todo lo que regula el proceso de urgencia manifiesta, o nos remite a la declaratoria de emergencia, que también tiene una regulación especial y muy similar a lo que es el tema de la urgencia manifiesta. Lo cierto es que este contrato se hizo en virtud de la urgencia manifiesta, y la Ley 80 establece en relación con estos contratos que se pueden hacer de acuerdo con la gravedad de las circunstancias de la emergencia, se pueden hacer incluso verbales, no necesitan hacer un estudio previo, no se requiere hacer un estudio previo, la sola declaratoria, el decreto de declaratoria de urgencia manifiesta sirve como estudio previo de lo que se pretende, ¿cierto? Es obvio, está claro, supremamente claro, que no quedan abolidas los principios de la contratación estatal. Por más urgencia manifiesta, por más rápido que yo tenga que contratar, los principios de la contratación estatal persisten, hay que observarlos. Sin embargo, si una circunstancia de emergencia me impulsa a mí a solicitar de manera verbal el suministro de un bien o servicio, yo lo puedo hacer de manera verbal. En el caso que nos ocupa, no obstante ser un proceso de urgencia manifiesta, hubo estudio de mercado, hubo estudio previo. El personero en el auto mediante el cual suspende a la señora secretaria de Salud,
cuestiona de manera fehaciente que solamente se tuvo un oferente, pues es obvio, es una contratación de urgencia manifiesta. Yo no voy a hacer una licitación pública para cubrir, o una subasta inversa para cubrir un proceso de urgencia manifiesta, cuando la urgencia me impulsa a utilizar estas herramientas que la ley me da para la agilidad, para el tema. Digamos, de lo que vinimos a hablar, del tema de la suspensión provisional, está fundamentado en eso, y está fundamentado en unos presuntos sobrecostos. Pero ¿cómo llega el señor personero a la conclusión de que hay unos presuntos sobrecostos? Pues porque el quejoso le dijo que había sobrecostos. Digamos, no hay un ejercicio probatorio tendiente a demostrar la existencia, sí o no, de ese presunto sobrecosto. Él se basa en un supuesto, en una supuesta cotización que hace el quejoso a una entidad que no se sabe en qué condiciones hizo la solicitud de cotización, porque es que una cosa es que yo, entidad pública, municipio de San José de Cúcuta, voy a comprar cualquier bien o servicio, y a ese bien o servicio yo le tengo que sumar la estampilla pro anciano, pro hospital, pro universidad, pro desarrollo fronterizo, la RTICA, Retefuente, IVA, cuando a ello hay lugar de IVA, que ese es otro tema que tenemos que hablar respecto de este proceso. Sí, señor. Y el tiempo para el pago. Eventualmente el tiempo para el pago, porque las entidades públicas no son muy oportunas para pagar, cosa que en este momento de todos modos en muchos casos no está sucediendo, porque si hay la provisión de recursos se está cancelando en algunas entidades. O sea, persisten las costumbres viejas en otras entidades públicas, pero en términos generales hay una agilidad en ese tema. Entonces el señor personero tiene una obligación que le impone el artículo 129 de la ley 734, que es la imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. Y en ese sentido dice la norma que el funcionario buscará la verdad real, y para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. En este caso, en la investigación que culminó con la suspensión provisional de la funcionaria, únicamente se tuvo en cuenta una parte del proceso, un extremo del proceso, la sola afirmación del quejoso. Entonces, en ese sentido, si yo quiero, digamos, dejar por fuera a cualquier rival político mío, lo único que tengo que hacer es poner una queja con unas afirmaciones, con unas cotizaciones, quién sabe en qué sentido se tuvieron, y con eso es suficiente para dejarlo por fuera del juego, una situación que resulta a todas luces no solo absurdo, sino violatorio del derecho de defensa y del debido proceso de cualquier funcionario, no solo de la funcionaria que fue objeto de esta sanción injusta. Afortunadamente, la decisión de suspensión tiene un grado de consulta, es decir, una revisión por un superior jerárquico que debe determinar los elementos para la procedencia de la suspensión, en donde en todo caso la suspensión que procede con la responsabilidad personal de quien la profiere. Ahí donde entra también, cuando usted habla un superior jerárquico, la Procuraduría. Exactamente, en este caso la ley establece que los personeros no importa de cualquier municipio, cuando quiera que exista una medida de esta naturaleza, a quien le corresponde resolver, en este caso del municipio de Cúcuta, es al procurador regional. Pero mientras tanto, siguen firmes la suspensión del personero. Es que ese es otro cuestionamiento que nosotros tenemos. En este momento, digamos, todo el mundo en la ciudad sabe que hay una investigación de orden disciplinario y que hay una suspensión. Hoy, 4 de mayo de 2020, la secretaria de Salud del municipio no se ha notificado personalmente de esa decisión. Es decir, no se ha surtido esa notificación personal, y por lo tanto, en nuestro criterio no procede la suspensión, porque la suspensión procede dentro de la investigación disciplinaria o dentro de la formulación de cargos.
y para que haya investigación disciplinaria necesariamente tiene que haberse notificado y poner en notificado, no comunicado. Ellos pretendieron, en virtud de la emergencia, en la emergencia sanitaria, comunicar mediante un correo electrónico. No, la ley es expresa en señalar que el auto de apertura de indagación preliminar o el auto de apertura de investigación disciplinaria debe ser notificado personalmente. Y dentro de las normas de excepción que ha expedido el Gobierno Nacional en virtud de la pandemia, no hay ninguna norma que autorice una notificación vía correo electrónico. Por el contrario, la Procuraduría General de la Nación, que es el ente rector disciplinario para, digamos, investigar a los funcionarios públicos en estas circunstancias, tiene suspendido los términos, únicamente los abrió para efecto de investigar conductas del COVID-19. No sabemos en la personería municipal si hubo suspensión de términos, que fue un derecho de petición que la secretaria le pasó de manera posterior al personero para indagar eso. Y si hubo suspensión de términos, si se levantaron para iniciar este proceso de investigación. Es decir, son muchas circunstancias que nosotros vamos a verificar para efecto de poner en consideración de quien debe conocer el proceso las irregularidades de que ha sido objeto el proceso. Nosotros no estamos diciendo que la personería municipal no tiene la facultad de investigar, obvio que sí, y no estamos diciendo que el quejoso no tenga la posibilidad de interponer quejas, obvio que sí, pero frente a la queja y frente a la investigación debe primar el respeto de las garantías constitucionales al derecho de defensa y al debido proceso. Permítame, abogado, entonces, yo como siempre lo hago, aquí tengo este documento, ¿está viendo en cámara? Sí, está viendo en cámara. Este documento, que es el que quiero preguntarle si su señoría ya lo tiene, dice San José de Cúcuta, abril 29 del 2020. Doctora María Constanza Arteaga Hernández, secretaria de despacho, área de salud municipal, alcaldía municipal, expediente disciplinario, bien el número. Por medio del presente me permito comunicarle que mediante auto del 29 de marzo del año en curso, emanado del despacho del señor presidente municipal de San José de Cúcuta, se ordenó dentro del expediente referencial la suspensión provisional en su condición de secretaria de despacho de área de salud del municipio de San José de Cúcuta a partir de la fecha y por el término de los 3 meses, sin derecho a remuneración, adjunto copia del citado auto, sin otro particular, Saizo Enrique Rodríguez Pantaleón, secretario general. La pregunta mía es, ¿este es el que refiere el doctor que fue enviado electrónicamente? No, o se lo... permítame, ahí está, aquí estamos como en el juzgado. Lo que pasa es que ahí hay dos etapas. Frente a eso hay dos etapas. Uno es la investigación disciplinaria. El auto de investigación disciplinaria debe notificarse personalmente. Ahí están comunicando la suspensión provisional y efectivamente procede una comunicación de suspensión provisional, pero de manera previa tiene que haberse surtido el proceso de notificación de la investigación disciplinaria. Y la investigación disciplinaria la enviaron a un correo electrónico pretendiendo surtir con eso el trámite que la ley le exige a la personería, debe ser de manera personal. Y por eso es que la doctora, oye, aquí voy a terminar yo, abogado, hermano. Por eso es que la doctora, con fecha 28 de abril, le envía un documento al doctor Martínez Eduardo Herrera León, donde le dice presunta investigación disciplinaria en contra de María Constanza, porque usted nunca fue notificada, que es lo que estamos hablando. Y a la fecha no ha sido notificada. Y a la fecha todavía no ha sido notificada. No he sido notificada. Bueno, y entonces, esa es la parte, a ver, independiente del tema político, que eso está claro, que aquí este tema también está involucrado en el tema político. O sea, ¿por qué un ente como la personalidad, teniendo todas las facultades para hacerlo, porque aquí la discusión no es que no pueda hacer la investigación, ¿por qué no utiliza los elementos que tienen que ser como decirle a la persona, a usted le estamos abriendo investigación disciplinaria? Yo por lo menos cada rato vivo leyendo aquí, en la Procuraduría, la provincial o la regional está abriendo investigación disciplinaria. O sea, ¿por qué no se surtió ese efecto? O sea, ¿en qué estaba pensando? No, yo pienso, Julio, Julio, que lo más grave no es porque no se surtió el efecto, lo más grave es que la personería, que tiene una función pública de control sobre los funcionarios, caiga en esos vacíos jurídicos, y si, como dicen, si se pudrió allá la personería, ¿cómo debe estar lo demás? Porque es que él ha debido llenar el debido proceso, como lo dice la norma, y en Colombia el primer punto que hay es el punto de la inocencia,
y cuando a uno le abren una investigación, por lo menos lo llaman y le dicen qué pasó con esto para que más o menos se rinda una explicación mínima, pero se rinda. Y si la persona que lo va a investigar a uno se da cuenta que se justificó la situación, pues puede en un momento determinado entrar con una aclaración pública de las cosas. Pero eso de decirle a alguien, inculpar a alguien y bajo la figura de que estas son normas que por presunción, pero le van metiendo a la gente no solamente la presunción, sino que se apoyan en otras páginas sociales, en otra serie de cosas para satanizar a una persona y ya quemarla jurídicamente, cuando en efecto no se ha hecho. A mí me parece que el afán que hay en este momento, y lo digo con mucho respeto y de manera personal lo asumo así, hay más una necesidad de tipo político, y de pronto para demostrar el señor Personero lo que no ha podido demostrar jurídicamente, quiere tapar su incapacidad jurídica, porque aquí han habido cosas que yo siempre se lo he dicho por el programa al Personero, hay unas cosas que han debido investigar y nunca se investigan, y en esta se ve que hay una agilidad tremenda, pero es más de tipo publicitario. Yo creo que el Personero no va a subir de rating con lo que está haciendo, por el contrario, lo van a conocer y no lo van a dar de candidato para más nada. Doctor Quintero, una pregunta, y me permito citar textualmente lo que dice el Personero. Se evidencia posible desconocimiento de principios que regulan la contratación estatal contemplados en la Constitución y la ley, como por ejemplo haber omitido elaborar los estudios de mercado y como mínimo un análisis de mercado de costos con el fin de optimizar los recursos revisando contratos similares, precios de mercado para establecer precios máximos a bienes y servicios necesarios para atender la pandemia. Bueno, digamos eso ya es el tema del fondo de la investigación. Digamos, lo que nosotros hemos hablado hasta este momento hace relación con las garantías del debido proceso. Cuando a una persona, vamos a poner un ejemplo, la capturan habiendo recién asesinado a una persona con el arma en la mano, con las manos ensangrentadas, absolutamente todo, con eso, en flagrancia, llamémoslo así, no pueden ir de una vez y condenarlo a 40 años de cárcel, sino que tiene un debido proceso. Tiene que ir a donde un juez de garantías, le tienen que respetar sus derechos, le tienen que garantizar un abogado para que lo defienda, y dentro del proceso demostrará las circunstancias en que sucedieron los hechos. Eso, digamos, es una garantía procesal que le garantiza la Constitución Nacional a todo ciudadano, tanto en el derecho penal como en el derecho disciplinario, como en el derecho fiscal, en cualquier investigación. Nosotros lo que estamos diciendo en este caso es que no se han respetado las garantías del derecho de defensa y del debido proceso. La pregunta que hace mi colega tiene relación directa con el proceso propiamente tal de contratación, si se respetaron o no los principios de la contratación estatal, los principios de la función pública del artículo 209 de la Constitución, pues eso lo deberá determinar el juez natural disciplinario que le corresponde investigar. Entonces, el cuestionamiento que hacen y que lee mi colega tiene relación directa con que omitió la ley al no haber hecho los estudios de mercado. No, pues es que, vuelvo y repito, estamos en un proceso de urgencia manifiesta y la ley no me obliga a hacer estudios de mercado. Pero no obstante eso, la Secretaría de Salud sí los hizo. Sí hay una serie de cotizaciones alrededor del proceso que establecieron, digamos, unos referentes de precios que, de hecho, si usted analiza tanto el contrato, la petición y lo que se adquirió, fueron 17 ítems a que hace referencia el contrato, y solamente están cuestionando 4, de los cuales 2 de ellos ya hay una claridad expresa sobre eso. Hubo un error en cuanto a la determinación de la unidad de medida con que se adquirieron los bienes, y eso ya está en el SECOP. Que lo cuestionen, que fue extemporáneo, lo que sea. Ustedes no se imaginan lo que es el día a día en la administración pública y lo que es el día a día en una secretaría como la de salud o una secretaría como la de gobierno o el mismo despacho del alcalde, donde a raíz de la emergencia están pidiendo ayudas cualquier tipo de forma inimaginable. Entonces, conjugar digamos
el recibir las necesidades de la comunidad y transformarlas en un bien o servicio para precisamente cumplir esas necesidades es una situación demasiado compleja, que es muy fácil criticar a través de un micrófono y a través de un cuestionamiento que no tenga sustento. Yo voy a preguntarle a la doctora y al abogado, si también está en su conocimiento, dentro de la amplitud que usted hizo, porque está claro que no la ha obligado a usted precisamente a hacer una serie de pasos, en Cúcuta, como tal, y esto lo hago simplemente como conocimiento, nosotros tenemos dentro del mercado suficiente personas o comerciantes o, bueno, negocios que en este tipo de situaciones los requerimientos que necesitemos los cumplan, o hay mucho tema que hay que importar Pues la verdad, de los insumos que están contemplados son insumos pues que no son de fácil consecución, que se tienen que conseguir, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y esas cosas, pero específicamente sí hay personas que puedan proporcionarnos esta clase de insumos. Entonces, por eso mismo, dentro del proceso se hicieron unos estudios del mercado donde se estudiaron las posibilidades de que una misma persona pudiera tener todos los insumos y fuera para nosotros mucho más fácil todo el proceso por la urgencia manifiesta. Además que yo en el momento en que se declara la urgencia, yo necesito los insumos ahí mismo para empezar a hacer gestión y para poder empezar a hacer todo el tema de mitigación que conlleva todo el tema de la pandemia. A mí no me dice la comunidad ni el municipio, no, espérese 5 o 10 días y ahorita empezamos. Esa no era mi opción, o lo hacía o lo hacía. Entonces, en ese orden se hicieron todos los procesos y se tuvieron en cuenta los estudios de mercado para poder obtener la mejor opción posible para poder prestar esos servicios. Mire, yo tengo a propósito del comentario que están haciendo tanto el abogado como la secretaria. Mire, hay algo fundamental, lo participo a ustedes y de pronto si tengo algún error me colaboren. Yo a lo que más le tengo miedo es cuando dictan las famosas leyes de emergencia, o antiguamente era el famoso estado de sitio, porque la gente tiene que educarse y saber que cuando hay una ley de emergencia se rompen muchos procedimientos que se venían haciendo en la normalidad. Y eso es lo que creo que pasó. El decreto de emergencia automáticamente lo que hizo fue desmontar una serie de procedimientos internos que deberían cumplirse en un momento determinado, y le están diciendo a la gente, hagamos esto rápidamente, y para eso hay que dejar a un lado esto y esto y esto, que los protocolos que habían de compra y de cosas. Creo que fue eso lo que sucedió, ¿no, doctor? Sí, exactamente. Es que digamos, por eso se llaman estados de excepción. Se excepciona la aplicación de unas normas que cuando hay, digamos, normalidad en la situación. Esta es una situación que desbordó cualquier previsión posible, tanto en materia contractual como en cualquier circunstancia. Las consecuencias de esta pandemia aún son imprevisibles en la economía, en el empleo, en la productividad, en absolutamente todo. Entonces, enfrentarla solamente buscando reducir el impacto de muertes de personas, de ciudadanos con ocasión de la pandemia, es lo que amerita, digamos, estas situaciones. Lo que se compró, digamos, no fue papelería, no fue absolutamente nada, fueron los kits orientados a que personal de la Secretaría de Salud hiciera el triaje necesario para aislar la enfermedad cuando se tuviera conocimiento de los focos de infección. Entonces, frente a una ampliación, es que nomás miremos lo contagioso que puede ser esta enfermedad en relación con la cárcel de Villavicencio. Ya van más de 500 internos afectados por el COVID-19. Eso es lo que pretende hacer el tema del aislamiento preventivo que estamos sometidos todos los ciudadanos en Colombia. Eso es lo que pretende hacer, digamos, estabilizar el movimiento de la gente en términos normales y permitir que los organismos de salud focalicen cuando quiera que haya una persona con los síntomas. Se llega a la casa de la persona, se ubica, se le hace la prueba rápida
y se determina si es positivo o no es positivo. Si es positivo, pues necesariamente procede todo el protocolo de aislamiento de esta persona y de ubicación de las personas que tuvieron contacto con esta persona. Para eso es lo que se adquirió, para la protección del personal de salud que iba a hacer esa medida. Doctora. Además que hay otra cosa, como secretaria de salud, yo debo empezar a hacer todo el tema de las búsquedas activas. El hecho que a mí me reporte un caso y que yo tenga que empezar a indagar qué contactos directos tuvo esta persona y cuántos contagios puede proporcionar, sabiendo que una persona contagiada puede contagiar a 3 personas más, que el grado de diseminación de este virus es demasiado alta. Nosotros también como Secretaría de Salud tenemos que tener un cumplimiento hacia la comunidad en cuanto a temas de aspersión y desinfección del espacio público, de lugares de confinamiento como son plazas de mercado, ancianatos, muchísimos lugares tenemos que estar todo el tiempo monitoreando. Y fuera de eso tengo que hacer búsqueda activa. ¿En qué se refiere eso? Que yo tengo que buscar en qué lugares se consideran epidemiológicamente altamente que sean focos de contaminación, para yo poder empezar a hacer pruebas en esos lugares para poder evitar que el virus se propague muy rápidamente. Entonces no simplemente es la persona contagiada a la que yo tengo que atender todo el tiempo, sino también es en general a toda la comunidad, buscando cuáles opciones tengo yo para poder hacer la mitigación del virus. Entonces eso también es otro tema, que eso también yo tengo que tener mi personal de una manera adecuada, de acuerdo como me dice el protocolo de bioseguridad, para poder desplazar a estas personas hacia ese lugar y con unos insumos mínimos para poderlo hacer de una manera y poder también cumplir con esa norma de protección hacia ellos, porque yo no puedo sacar a las personas si no cumplen con todos los requisitos necesarios para poder hacer todo el proceso que se debe llevar al interior de la Secretaría de Salud con los funcionarios. A ver, doctor Armando y la doctora, ya le pego la pregunta a usted también. Estoy pensando en ciudad, la situación del COVID, la doctora está suspendida, la rapidez de la justicia en Colombia, como son tan flechas para tomar decisiones, en tiempos, hablamos de la Procuraduría que está en el orden jerárquico, precisamente para que tome una decisión en tiempo. ¿Qué hablamos pensando en ciudad? Bueno, es que este proceso se volvió toda una novela, y entonces ya pasamos de la investigación de la personería, que abrió la investigación y siguió con la suspensión provisional de la funcionaria. Frente a ese caso específico de la suspensión, ya el procurador regional emitió un auto el día viernes corriendo traslado de la suspensión provisional. Nosotros tenemos 3 días para presentar los argumentos ante la Procuraduría Regional y él tiene 10 días máximo para pronunciarse sobre si la suspensión provisional fue legal o no fue legal. Ese es un primer tópico. Frente a eso y frente, al escándalo que hubo también con ocasión de la difusión del video sobre el presunto sobrecosto en la Secretaría de Salud, la Procuraduría Provincial, que es el juez natural de los secretarios de despacho de ese nivel, abrió una indagación preliminar precisamente para establecer si lo que estaban diciendo ahí es lo correcto o no es lo correcto, y si procede o no abrir una investigación disciplinaria. Cuando la Procuraduría Provincial inicia la investigación, asume la competencia de la investigación relacionada con la Secretaría de Salud por los mismos hechos, pierde competencia tanto la Personería Municipal y eventualmente la Oficina de Control Interno Disciplinario, que también tiene la potestad de investigar a la secretaria. Entonces pierde la competencia y asume la competencia la Procuraduría Provincial en el estado en que esté. Es decir, se acumula el proceso de la Personería y de la Procuraduría Provincial, y la Procuradora debe continuar la investigación en el estado más adelantado que esté. Es decir, ella debe continuar con la investigación disciplinaria como quiera que hay un auto de investigación disciplinaria. Pero la primera actuación que tiene que hacer apenas verifique el expediente no es otra distinta a notificar la investigación disciplinaria. Ya, es que estaba pensando precisamente porque en el juego de los tiempos era que como personalidad fui primero,
entonces no pierdo la competencia. Era lo que se estaba No, hablando. eso se llama competencia a prevención. Y eso tiene relación es que cuando dos jueces del mismo nivel son competentes para conocer de una determinada conducta, es competente para conocerlo el primero de ellos que lo aprenda. Pero en este caso, el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría General de la Nación es quien tiene la titularidad de la acción disciplinaria. La personería también, pero prima, eso se llama competencia preferente, prima la competencia de la Procuraduría para ese tema. Cuando usted habla de 10 días son hábiles, calendario. Hábiles, cuando hábiles. se hablan de días son días O sea hábiles. que eso nos va a un país de festivos, hermano. Doctor, o sea que según sus palabras, el procurador puede investigar al personero, pero el personero no puede investigar al procurador. Eso está clarísimo. Eso ¿O está yo? clarísimo. Y el ¿Quién es o su sea, jefe? al personal lo ronda es el procurador. Claro. ¿Cuál procuraduría? El personero tiene las mismas calidades del alcalde, lo investigaría la Procuraduría Regional. Ay, mi doctor Libardo. Llegó. Son las 7:45 de la mañana. Un café y a trabajar. A ver, doctora. Hoy, ¿quiénes están en el cargo de su despacho? El día de hoy tienen ya a una persona designada en encargo y empezó actividades desde el día 1 de mayo. Del 1 de mayo. Ujú. Pero usted está a un ladito ahí asesorando. Claro, No, porque yo usted es la estoy- titular. Yo estoy usted es la- haciendo mis cumplimientos de acuerdo a como dice la norma, la verdad. Bueno, este caso en particular, como ser humano, su experiencia administrativa, ¿cuál ha sido? ¿La ha afectado mucho, doctora? Pues como todos los seres humanos, ¿no? La verdad, pues yo no estoy acostumbrada a esta clase de cuestionamientos, nunca los he tenido en mi vida, entonces pues afrontarlos no ha sido fácil y pues no, es decir, yo me pregunto, yo digo, ¿cómo puede una persona acostarse a dormir tranquilo cuando ha hecho cosas indebidas? Entonces son muchos cuestionamientos, muchas cosas que uno piensa y también pues en medio de todo me da rabia porque la idea de la administración y mis principios y mis valores y cómo me criaron no fue sobre ningún tipo de acciones delictivas para poderlas ejercer y menos en esta clase de cargos y en este cargo no es el caso. Entonces sí, efectivamente pues a uno lo afecta y la idea siempre es trabajar con transparencia, con honestidad, pero pues hay gente demasiado malvada, por decirlo así, que quiere dañar y quiere opacar y quiere mostrar gestión sabiendo que no ha tenido gestión durante 4 años y ahorita sí quiere ser el más acucioso y el más efectivo para hacer todas las gestiones de tipo legal. Entonces es bastante irónico y uno puede sacar sus propias conclusiones. Esto tiene un tinte político y pues claramente tenía que ser específicamente conmigo y con mi cargo. Vea, yo pienso algo, doctor y doctora, compañeros de la mesa. Yo pienso que los políticos tienen que hacer un acto en el camino, los que están cometiendo ese error, porque es que la administración pública no la pueden poner en una pelea de verduleros. Eso da tristeza mirar uno por las redes sociales, las maneras como se mandan unos mensajes y prácticamente recuerda uno el famoso Bogotazo con la famosa chusma. Aquí también quieren formar chusmas por una cosa y otra, cuando sí, la pelea se puede dar de manera digna y para eso están los estrados judiciales y para eso están los soportes jurídicos que hay que colocar en las demandas. Pero sí es bueno que, verdad, se le merme un poco a esa utilización malsana que tienen de las redes sociales. Yo personalmente digo que el criterio individual de todo ser humano a opinar sobre algo no se puede nunca quitar, está bien, pero es la manera de actuar frente a esa posibilidad que tiene uno de contradecir o contraponerse a acciones que tengan las administraciones. Yo en el caso personal lo veo así. ¿Por qué? Porque no se le está haciendo un bien a la ciudad y además no se está educando al ciudadano del común, que es que es una de las funciones que debe tener la clase política y la clase administrativa. Aquí lo que hay es una
es una organización de chusmas y uno ve ahí una serie de epítetos que se sacan por las redes sociales cuando inclusive el castellano tan rico que es en términos y no se utilizan los mejores términos, sino que se hace la bajeza y el ataque es un ataque certero pero bajo que no conlleva a la cultura de nuestro pueblo. ¿Qué viene, doctora, entonces, dentro de su vida pública? O sea, hasta lo último, dar la batalla jurídica, que está muy bien acompañada con el doctor Armando. Claro que sí, porque pues independiente de cualquier cosa, a cualquier funcionario público lo pueden investigar siempre y cuando se cumplan todas las reglas del debido proceso. Por eso mismo se van a hacer todas las presentaciones de todos los documentos como nos lo están solicitando y no hasta el último momento, porque la verdad estoy completamente tranquila que las cosas se hicieron de la mejor manera, que se hicieron acatando todos los lineamientos, tanto de la norma como de todo el estudio de mercados, de las necesidades que teníamos en su momento para poder hacer la adquisición de los bienes. Los bienes que se adquirieron fueron bienes que se están utilizando para la mitigación de la pandemia, que también considero que de acuerdo al comportamiento que hemos tenido en el municipio, a este momento, de acuerdo a las proyecciones establecidas por la Secretaría de Salud, pues deberíamos de ir en un número de casos muchísimo más altos y no ha sido el comportamiento. Entonces yo pienso que los resultados se están dando, pero pues definitivamente hay cosas negativas en este momento y pues de esta manera lo vamos a seguir afrontando hasta las últimas condiciones para poder demostrar cómo se hicieron las cosas y que no hay ningún compromiso ni ningún tipo de sobrecostos en todo este proceso. A ver, abogado, nos quedan 7 minutos para terminar el noticiero. En la parte jurídica, tranquilidad de la misma, el futuro, ¿cuál podría ser? Bueno, nosotros estamos muy tranquilos desde el punto de vista jurídico. Digamos, lo que queremos es plantear a quienes van a tener el conocimiento del proceso, digamos, las irregularidades que se han presentado procesalmente, enderezar el proceso y ya el proceso enderezado, rendir todas las explicaciones, allegar todos los documentos. El equipo jurídico de contratación de la Secretaría de Salud, me reuní con ellos, miré los documentos soportes que ellos esgrimen respecto del proceso que se llevó a cabo y la verdad a mí me da mucha tranquilidad. Son aspectos que se van a poner de presente en la Procuraduría que corresponda, a la provincial o a quien asuma la investigación, si se lo quiere llevar el proceso Bogotá, sería una garantía para nosotros también, digamos, explicar lo que se tenga que explicar en esa instancia. Lo cierto es que la naturaleza del proceso de contratación no da para exigir lo que está exigiendo la personería o lo que echó de menos la personería. Lo único que nosotros solicitamos es el respeto de las garantías procesales. Lo demás son explicaciones que se tienen que dar dentro del proceso y hacen parte de una institución jurídica supremamente muy importante que es la reserva del sumario, reserva que no se ha garantizado ni se ha respetado hasta este momento. No es posible que toda la ciudadanía sepa los pormenores o los intríngulis que tuvieron en cuenta para expedir un auto de apertura de investigación disciplinaria y que la investigada directamente no haya sido ni siquiera notificada de esa decisión. Son aspectos supremamente graves que, digamos, comprenden un derecho fundamental que es el derecho al debido proceso y al derecho a la defensa de cualquier investigado del país, sea funcionario público o sea un ciudadano común y corriente. Es por eso que, digamos, nosotros estamos supremamente tranquilos y lo único que exigimos es el respeto de las garantías, repetimos. En estos días leía yo, y ahí es donde uno dice, o sea, la habilidad y la agilidad de la justicia en el caso exactamente de la personalidad. El alcalde Jairo Yáñez, que lo he conocido telefónicamente, por ahí en una entrevista que le hicimos personal, él denunció ante la fiscalía el tema, por ejemplo, de Insalud, de donde aparece Caterine Calabró, me corrigen el apellido, y a esta hora
no se sabe absolutamente nada. Y veo, si hoy fue suspendida la doctora María Costanza, ¿quién podría ser el próximo suspendido? Porque es que, recordemos acá, el secretario privado del señor alcalde, el jefe de prensa, nuestro amigo Carlos Díaz, está suspendido, logró zafarse alguien Tránsito. el secretario de tránsito logró zafarse, hoy es la doctora María Costanza, entonces mi pregunta es si cabe, mañana ¿quién podría ser? ¿Qué tal que sea el personero? Oiga, profe, me puso usted a pensar, ¿qué tal que sabe que Leo es independiente de todo? Independiente, y lo digo con toda la tranquilidad, sería la mejor decisión que pudiera pasar. Mire, digamos, yo quiero ahí como adicionar algo, es que es precisamente el artículo que leí, la garantía de imparcialidad del servidor público, digamos, tiene que ser una constante y un referente de quien tiene, digamos, la gran responsabilidad de impartir justicia, sea esta penal, disciplinaria o fiscal. Eso es fundamental, la imparcialidad del funcionario. Y en ese sentido, digamos, contando con un funcionario juzgador disciplinario imparcial, ojalá todas las investigaciones o todas las quejas empezaran con una investigación y terminaran lo más rápido posible en un sentido o en otro, porque eso da seguridad jurídica frente al funcionario y frente a su actuación. O sea, no puede quedar en el ambiente en este momento que la alcaldía de Cúcuta está rondada por la corrupción, cuando eso no es cierto. Digamos, el ambiente que quieren generar a través de redes sociales es que al interior de la alcaldía se está cocinando la corrupción. Si eso es así, pues presenten las denuncias concretas y que se adelanten las investigaciones en los menores tiempos posibles, porque eso libera al funcionario. Una vez sea absuelto o si es condenado, libera a la administración de un funcionario que no tiene por qué estar ahí. Si lo absuelve, lo libera de una carga. Ustedes no se imaginan la carga que representa para cualquier funcionario una investigación. Una investigación mina su voluntad, le hace pensar yo por qué me metí en esto, personas que quieren ayudar a la ciudad, por qué me metí en esto, quién me mandó a hacer esto, y eso de verdad repercute en el servicio público. Entonces, si hay necesidad de iniciar una investigación, que ésta sea rápida y que se aclare con las debidas pruebas la responsabilidad o no. Por eso dice la norma que leí, el funcionario debe investigar con igual rigor las pruebas que orienten a su culpabilidad como las que orienten a su inocencia. Entonces, en ese sentido, digamos, pensaría yo que sería una garantía para el servicio público, una garantía para evitar la corrupción, que haya funcionarios. O sea, sería, doctor, que se cumpliera lo que decían los viejos de antes. Entonces, que amarren el perro. ¿Cómo es, profe, que amarren el perro? Porque si una persona... No, es que yo soy más joven que usted, entonces si no una sé. persona desde su imparcialidad abusa del poder que le da la dignidad y comete errores y daña la dignidad de otra persona, pues esa persona tiene que ser castigada también y debe ser mostrada públicamente de que no rinde no llenan los procesos de verticalidad en la aplicación de la justicia. Por eso es que yo le he dicho a mi pueblo, el día de las elecciones, no se equivoque en nombrar concejales que están montando escaleras para hacerle daño a la ciudad de Cúcuta, con la reubicación del personero y con el nombramiento de la señora Contralora Municipal. Aquí el único que ha perdido es la ciudad de Cúcuta. Mire que el subcontralor investigado también y demandado. Y entonces, hermano, aquí lo único que está perdiendo es la ciudad de Cúcuta. Yo voy a terminar, y quedan 2 minutos, le voy a regalar 30 segundos, porque no quiero que me vayan para que oigan mi concepto. Doctora, tiene 30 segundos, por favor. No, pues la verdad, vamos a seguir con todo el tema del proceso, a llegar todas las pruebas necesarias para que siga todo el tema de la investigación, pero sí quiero hacer un llamado a la ciudadanía en el sentido en que nosotros como administración pública, en nombre de la alcaldía, sí exigimos respeto hacia nuestros funcionarios, exigimos respeto hacia nuestro alcalde, en el sentido de que estamos haciendo las cosas bien y que no tenemos por qué que nos atañen ciertos calificativos
que son bastante ofensivos y que no hacen ni generan ningún beneficio hacia la comunidad, sino lo que hace es generar rencores y odios que pues muy seguramente en algún momento puedan salir a relucir ciertas cosas que de verdad no valen la pena. Entonces estamos en una situación, pues en una pandemia que creo que nos ha golpeado a todos en nuestra forma de vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, y pues básicamente es eso, a que nos organicemos, de que estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible, de que la administración lo está haciendo de una manera honesta, y exigimos de verdad muchísimo respeto hacia mis compañeros, hacia el alcalde y pues en nombre propio también. Doctora, doctor Quintero, la doctora le quitó 10 segundos, esto es como en el Congreso, no tiene 90. Bueno, no, yo lo único agradecerles, digamos, el espacio porque sé que con esta vitrina podemos ir aclarando muchas cosas de todo lo que se ha dicho, pero sobre todo saber que dentro del proceso podremos explicar de manera fehaciente una buena labor que se viene desarrollando desde la Secretaría de Salud. Yo cierro diciendo esto y agradeciendo a la doctora María Constanza Arteaga y al doctor Quintero por la presencia del noticiero, pero me reafirmo, esto lo que le ha faltado a la alcaldía de San José de Cúcuta es medio de comunicación con los medios. A la doctora, y se lo digo con toda la tranquilidad, la estuve ubicando antes de. Entonces, cuando no aparece el funcionario ante los medios de comunicación, el contrario sí los aprovecha. Lo que pasa es que nosotros hemos manejado el tema acá de ambas administraciones con toda la responsabilidad del caso, que no le abrimos micrófono a todo el mundo. No es porque estemos con uno con otro, yo no tengo absolutamente ninguna contratación con la alcaldía de San José de Cúcuta, pero somos responsables en el tema de la comunicación, y ahí sí han fallado los secretarios de despacho, inclusive su señoría doctora María Constanza. Agenda al día está a disposición cuantas veces quiera, nos une una buena amistad con el doctor Armando Quintero. Doctora, las veces que quieran, no se preocupe, eso sí coordinamos para que no se nos presente de pronto otra persona aquí invitada, pero los medios de comunicación están abiertos para la administración municipal como para la administración departamental. Pena con ustedes, ya me están haciendo señas como en los aeropuertos, el avión se va a estrellar. A los oyentes les debemos el saludo, porque son muchos. Sí, pero no, estábamos ahí en un tema jurídico que había que aprovechar. Entonces, Luis Alfonso Bayona en el máster, Sebastián León en la parte técnica, agendasdia.net con el Facebook Live, el abogado Leonardo Mora, que está debutando hoy en la mesa de trabajo, el profe Jesús Ibec, la doctora María Constanza Hernández Arteaga, secretaria de Salud de la ciudad de Cúcuta, Arteaga Hernández, dijo un amigo, es el mismo indio con diferentes churumbelas, y el doctor Armando Quintero Guevara. Reafirmo, no le echo más flores porque pronto Zahir, nuestros amigos, el mismo doctor Libardo, que nos ponen celosos. Bueno, mañana estaremos aquí nuevamente a las 6 en punto en agendasdia.net.